Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Bueno. Por fin lo tenemos aquí en la mano. El Real Decreto 900/2015 de 9 de octubre. ¿Os acordáis? 2 años y medio aproximadamente de borradores hasta poder llegar a este Real Decreto que regula el autoconsumo de energía fotovoltaica en España. Desde luego yo había dicho en otros programas que si esto veía la luz antes de las elecciones generales, yo me tomaría una cervecita con todos vosotros aquí repasándolo y analizándolo. Y sí, ha visto la luz. Increíble, pero lo ha visto. Como un Real Decreto nefasto como este, que se encuentra con todo tipo de opositores dentro del panorama energético, puede ver la luz. No me lo explico, pero sin embargo tengo que cumplir mi palabra y aquí lo tenemos. Estamos preparados para repasarlo, como decía, con una cervecita. Sí, es Mau. Es que hay mucha gente que cuando ve la marca, tal, seguro que me hacen ya comentarios de te ha pagado la cerveza, no sé qué. Bueno, eso nadie nos lo puede quitar, ¿no? Siempre hay quien pone este tipo de comentarios. Pues te doy un momento para que vayas a la nevera, a por esa cervecita y le des a la pausa y aquí te espero. Bien, pues ya estoy aquí de nuevo y lo prometido es deuda. Así que si ellos han sacado ese Real Decreto, a mí no me queda otra que tomarme esa cervecita con todos vosotros. Alguno me decía que no le gusta la cerveza, que tenía que ser un café, algún otro me decía que iba a ser Guinness. Bueno, en cualquier caso, yo tomaré Mau, que no rima con nada, por cierto. Bueno, si tomas mucha Mau, acabas tú empanao. Da lo mismo. En cualquier caso, lo voy a dejar aquí para cuando me entre la indignación, pues le echo un traguito, porque realmente va a hacer falta un poco de anestesia repasando este nefasto Real Decreto 900/2015 de 9 de octubre. Pero bueno, de forma increíble aquí lo tengo en la mano hoy. En principio, bueno, pues más que nada lo estoy cogiendo para enseñároslo. Por aquí lo pone el decreto en cuestión, maravilloso, 40 y tantas páginas de decreto, sí, pero no lo vamos a repasar literalmente porque eso sería inviable y bueno, por otra parte porque tampoco, vamos, nadie acabaría de ver el programa. Por lo tanto, lo que sí voy a hacer es repasar esos matices que lo hacen inviable, que lo hacen, pues por lo que he dicho, inviable. Bueno, pues en principio el programa de hoy no tiene pinta de ser corto, por lo tanto, si tuviera que resumir en una expresión el contenido de este Real Decreto, lo haría de la siguiente forma. Bueno, lo he intentado. Ese sería el resumen que se me ocurre. En principio, como decimos, nace dentro de la oposición general de todos los actores dentro del panorama energético. La oposición de la CNMC, Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. La oposición de los grupos ecologistas. La oposición de las asociaciones de consumidores. Tampoco lo aprueban las empresas renovables, lógicamente. La Defensora del Pueblo tampoco lo aprobó. El IDAE en su día tampoco lo aprobó. Y por supuesto el resto de partidos políticos también se oponen a este Real Decreto. Cuando veáis que me indigno me lo recordáis y eso, que me tome una cervecita con todos vosotros. Caramba. Bueno, pues al final, continuamos. Tenemos 3 tipos de instalaciones que salen de este Real Decreto. La primera sería la aislada. Es la que más se beneficia, dado que no le afectan los peajes ni nada de esto, al no estar conectada a la red. Y entonces a lo mejor tú estás pensando, pues una instalación aislada es la solución. Bueno, resulta que para que una instalación sea aislada, tienes que estar en medio del monte y no puede ser viable el que tú te puedas conectar a una red eléctrica.
Entonces, si pasa cualquier compañía eléctrica por allí y te puede dar servicio, aunque estés en medio del monte, no podrías tener una instalación aislada. Lo mismo que si estás en tu casa, no puedes meter un interruptor y aislarte de la red. No puedes. No se contempla o se prohíbe. Bueno, pues luego tenemos la instalación convertido a red, pero que no vendes. Solamente viertes, pero lo regalas. Luego tocaremos este asunto que tiene mandanga. Y por otra parte tenemos también las instalaciones por encima de 10 kilovatios, las anteriores eran hasta 10 kilovatios, bueno, pues por encima de 10 kilovatios sí tendrás derecho a venta, pero que luego lo repasaremos también. Entonces, tenemos los famosos peajes malditos que habíamos tocado y repasado aquí tantas veces. Entonces, las instalaciones hasta 10 kilovatios se verán afectadas por un peaje de respaldo, que es el de toda la vida. Lo que pasa es que ahora se ha terminado cambiando el nombre a ese peaje. Pues digamos que cuando, después de 2 años y pico, todo el mundo acaba sabiendo al final lo que es el peaje de respaldo, pues como que la palabra acaba maldita, ¿no? Y entonces ahora le llamamos de otra forma, le llamamos peajes por mantenimiento y servicio y patatín, patatón. Que sí que es muy lógico, ¿no? Que la red hay que mantenerla, que sí, que sí, que sí. Pero resulta que en el resto de países civilizados no existe este peaje y se mantienen las redes eléctricas. Véase Estados Unidos con todos sus estados, véase Europa con todos los países que están utilizando fotovoltaica, Alemania, etcétera, y hasta llegar a Portugal. Y esto me hace mucha gracia porque para muchas personas Portugal como que estaba a la cola de España, ¿no? Pues resulta que ahí tenemos Portugal. Portugal tenemos una ley. Portugal tiene una ley que legisla esto, pero no aplica un peaje, vamos a llamarle de respaldo, hasta las instalaciones superiores a 1 megavatio. Y 1 megavatio de potencia, recordemos que es 1.000.000 de vatios. Entonces estamos hablando ya de mega instalaciones. O sea que en Portugal también, como en el resto de países civilizados, se puede utilizar la energía solar fotovoltaica. Parece ser que España es el único lugar donde se prohíbe a través de este nefasto Real Decreto, pero todavía resulta que hay una explicación, y es que el peaje tiene que existir por todo esto que decía antes, para el mantenimiento y patatín patatón, el peaje de respaldo que decíamos, porque el cliente se siente respaldado al estar conectado a la red. Pero es que en América, en Alemania, en Portugal, en todos los países, como digo, civilizados, Japón, pues estamos en la misma situación, pero sin un peaje. Entonces, yo no sé hasta qué punto esta vaselina, yo creo que sería menos indignante que dijeran peaje de respaldo por pelotas. Yo creo que llegaría a ser menos indignante a que nos lo disfracen con todo esto. Y si ves que me indigno, me recuerdas que me anestesie un poco, porque es un poco indignante este nefasto Real Decreto. Bueno, pues continuamos como podamos. Me vais a perdonar si hoy no estoy muy fino, pero tenía que anestesiarme y además os lo había prometido que me tomaría una cervecita aquí para repasar el nefasto Real Decreto. Si he dicho borrador anteriormente me vais a perdonar, es que ha sido la saga del borrador y ya en vez de Real Decreto me viene borrador a la cabeza. Entonces había que repasar este nefasto Real Decreto 900/2015 de 9 de octubre. Bueno, pues en principio resulta que habrá un peaje fijo para todas las instalaciones. Luego habrá un peaje variable para las instalaciones por encima de 10 kilovatios. Y entonces lo que se alega también para la aplicación de este peaje, pues es eso que decía antes, que hay que contribuir al mantenimiento y tal y cual. Pero es que de no hacerlo sería discriminatorio con los clientes que no tuvieran fotovoltaica. Como si este nefasto Real Decreto no fuera discriminatorio. Y me explico. Resulta que las instalaciones hasta 10 kilovatios, que en su mayoría serán unifamiliares, serán las particulares, pues van dirigidas hacia el particular. Hacia el particular que viva en una vivienda unifamiliar o chalet. Porque si vives en un bloque de viviendas, entonces está prohibido poner fotovoltaica. Y eso no es discriminatorio.
Y resulta que el peaje de acceso es para la no discriminación. Va por vosotros. Bueno, pues al final recordemos que este peaje hacía inviables las instalaciones, pero por si fuera poco, las instalaciones de más de 10 kilovatios, que sobre todo afectan a las pymes, pues tienen también un peaje variable, además del fijo, uno variable. Luego entonces a las pymes se lo están poniendo, vamos, fenomenal. Por si esto fuera poco, pues también tenemos el balance neto, o mejor dicho, no lo tenemos. El balance neto, recordemos que era las gallinas que entran por las que salen. O sea, mes de julio, plena incidencia de sol en mi instalación. Estoy generando ahí, pero bien. Y digo, me voy a ir a la piscina. Bueno, pues me voy a las 4 de la tarde a la piscina y vuelvo a las 9 de la tarde. Esas 5 horas de máxima incidencia, en las que yo no he consumido, se las regalo a la red, porque sí. Porque en España somos así, hombre, hay que prohibir las cosas. Hay que prohibir el balance neto. Resulta que en el resto de países que mencionábamos antes, pues se contempla esta ley con balance neto. Si es que es lógico. Es que no puede ser de otra forma. Porque si lo haces de otra forma, lo haces inviable. Por lo tanto, el carácter de este nefasto Real Decreto es el de hacer inviable las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo. Porque así lo dice él mismo, una vez que lo lees. Bueno, pues, como digo, el balance neto, fuera. Se regala los vatios que generes a la compañía eléctrica. Con lo cual, si yo algún día pudiera hacer una instalación en mi vivienda, ¿qué haría? Pues yo pondría un sistema de cortinillas que me tapara los paneles fotovoltaicos. Y entonces, sí, das un botoncito cuando te vas a la piscina y acabas tapando tus paneles. Y de esta forma no regalas la energía generada que no vas a consumir a las eléctricas. ¿Por qué? Pues por dos motivos. El primero, porque yo no tengo por qué regalar nada a las eléctricas. Y el segundo, porque la vida de los paneles fotovoltaicos es limitada. Los paneles fotovoltaicos se gastan. Entonces, me estoy quedando seco. Disculpa un momentito. Caramba. Bueno, pues como decía, los paneles fotovoltaicos tienen una vida limitada. Se estima que en 25 años tal. ¿Pero por qué tienen la vida limitada? ¿Es que se gastan los paneles fotovoltaicos? Pues sí, resulta que se gastan. Y para explicar cómo se gastan tendría que tener aquí un panel fotovoltaico y explicarlo. Vaya, pues sí tengo un panel fotovoltaico. Milagros de la MAU. A ver si podemos verlo, a ver si enfoca. Bueno, pues ahí podemos ver que hay ciertas rugosidades del plástico, pero en el fondo están las células fotovoltaicas. Y las células fotovoltaicas consisten en una oblea de silicio que está dopado, que no es silicio puro, está dopado con fósforo o con boro. Con fósforo en la cara negativa, que es la cara de incidencia, en la que va a incidir el sol, y con boro en la cara opuesta. Bueno, ¿qué ocurre? Que el silicio y el fósforo, y el silicio y el boro, pues son elementos de valencias distintas. La valencia hacía alusión a los electrones de la última capa, de la superficie. Entonces, al dopar, ¿qué ocurre al dopar silicio con fósforo? Pues ocurre que los átomos, pasaríamos de tener un átomo de silicio a tener un ion de silicio negativo, por eso sería la cara negativa. ¿Qué ocurre? Que a ese átomo ya le sobra un electrón, mientras que la otra cara, en la que se ha dopado con boro, está faltando un electrón. Luego entonces el electrón que sobra está deseando saltar la banda prohibida y pasar a la cara positiva, creando una diferencia de potencial. Pero ¿qué ocurre? Que él solo no puede. Él solo en ese momento es un ion, es un átomo que no es tan estable como antes, ya no es un átomo, es un ion, pero necesita un empujoncito para que ese electrón que sobra salte la banda prohibida donde falta. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ese empujoncito se lo da el fotón. La luz del sol, cuando golpean esos fotones a los átomos, o mejor dicho a los iones, pues arrancan ese electrón, el cual estaba deseando saltar banda prohibida, a la cara positiva. Y de esa forma se crea la diferencia de potencial.
A fin de cuentas, todo flujo electrónico pues no deja de ser eso mismo. La definición de corriente es el flujo de electrones a través de un conductor. Entonces, una vez que se crea esa diferencia de potencial, ya tenemos corriente eléctrica. Muy bonito, pero ¿qué ocurre? Que una vez que el electrón se ha ido de la negativa a la positiva, ahí se queda, porque recordemos que en la positiva faltaba ese electrón. Entonces, una vez que se estabiliza, el ciclo se repite millones y millones y millones de veces. Millones de fotones golpean electrones que sobran, que saltan la banda prohibida y que se van a la cara positiva. Pero ocurre que todo tiene un límite. Entonces, aunque esas células tengan billones con B de iones a los que les está sobrando ese electrón, pero al cabo de 25 años, digamos que ya no son tantos esos electrones. Y digamos que el rendimiento respecto al primer día del panel pues puede estar en el 40%, a lo mejor, o menos. Luego entonces se ha gastado. Ese panel, esa célula de silicio se ha acabado gastando. Por lo tanto, como decía, si estamos hablando de elementos que se gastan, pues no tengo por qué, no me sale gratis y no tengo por qué regalarlo a las eléctricas. Bueno, ¿y cuál sería la conclusión que dejaríamos esta noche aquí? Pues yo creo que la conclusión sería la siguiente. ¿Cuánto tiempo le quedará a este nefasto Real Decreto por ver la luz? ¿Cuánto tiempo nos quedará por seguir padeciéndolo? Para tratar de resolverlo tendríamos que echar un vistazo a las elecciones generales de diciembre. Como sabéis, ni me gusta la política, ni la entiendo, ni pretendo que esto sea un canal de contenido político. Pero bueno, para tratar de analizarlo tendremos que echar un vistazo a esas elecciones generales. En principio nos vienen diciendo los medios que sería más fácil que un rico entrara en el reino de los cielos a que el Partido Popular volviera a salir elegido. Por otra parte tenemos que cada vez hay más gente desencantada con el bipartidismo y esas personas al final acaban volcando su voto pues a otros partidos emergentes, dentro de los cuales al final destacan un par de ellos, que son Podemos y Ciudadanos. Ocurre que Podemos, desde aquello de Grecia y demás, como que se viene desinflando un poco. Y ocurre también que a medida que Podemos se desinfla, adquiere fuerza Ciudadanos. Luego entonces decíamos, Partido Popular, sería más fácil que un rico entrara en el reino de los cielos. Pero sin embargo, ocurre una cosa, y es que en estas elecciones será muy difícil que haya una mayoría absoluta. Lo más seguro es que haya que pactar después de mucho tiempo. Entonces, ¿qué ocurriría si Partido Popular no saca tantos escaños como para poder gobernar, PSOE tampoco? Pues ocurre que Podemos, pues seguro que no pactaría con el Partido Popular, ¿verdad? Sin embargo, nos dicen los medios que Ciudadanos sí que podría hacerlo. Luego entonces no sería tan difícil, según parece, que el Partido Popular volviera a repetir mandato durante otros 4 años. Ahí lo dejo. ¿Y entonces qué pasaría? Obviamente, si son los padres de la criatura, pues obviamente no la iban a retirar, todo lo contrario, dirían, mira qué bien, hombre, aquí tenemos el Real Decreto. Pero claro, como decíamos al principio del programa, el panorama tanto social como político está lleno en su mayoría de detractores de este Real Decreto. ¿Y al final qué pasaría? Pues al final pasaría que, de salir Partido Popular, la cosa pintaría mal en el sentido de que habría muchas reclamaciones que cursarían en Bruselas. Y esto que parece que podría ser bueno, porque al final Bruselas tomaría cartas, pero Bruselas, si toma medidas en este asunto, las tomaría probablemente con sanciones. Y al final esas sanciones, el gobierno no las pagaría de su bolsillo. Las pagaría de donde sale el dinero, de la única caja, de esa caja que todos llenamos con nuestros impuestos y nuestras sanciones de tráfico. Pues de ahí saldría el dinero para pagar esos millones de euros que podrían venir en sanciones. Así que no pintaría muy bien. ¿La otra solución? Pues la otra solución es que si sale cualquier otro partido y mantiene coherencia con lo que ha firmado, porque todos los partidos restantes
han firmado contra este Real Decreto, pues al final pudiera ser que dejara de ver la luz. Así que creo que el panorama se pone interesante. Creo que habrá mucho que repasar próximamente sobre este asunto y de momento parece que nos hemos extendido esta noche. Por lo tanto, ahí lo dejo. Espero no haber sido muy aburrido con todo este asunto y espero que esto llegue a buen puerto y que podamos disfrutar del sol en el país del sol algún día. Tal vez, ¿no te parece? Nada más. Buenas noches con Miguel Noche.